Bueno amigos, en esta parte del programa voy a hacer contacto con un gran amigo, él es Roberto Honk, abogado especialista en temas tecnológicos y es un asesor para mí en esta área porque de verdad siempre lo consulto para todos estos temas. En programas pasados conversamos sobre la influencia o la actividad o la relación que tiene que haber entre la tecnología y la justicia o la aplicación de justicia a través de la tecnología, cómo vamos a hacer la inteligencia artificial, qué vamos a hacer. Y nuevamente, Roberto acaba de finalizar un live que hizo importantísimo con temas justamente que tienen que ver con la justicia y la tecnología. Pero quiero que sea Roberto quien nos comente justamente lo que se habló en este live que me pareció tan interesante. Roberto, hermano, un gran placer hablar contigo. Hola Edgar, de verdad que siempre es ameno y además enriquecedor este tipo de conversaciones porque hay una relación interesante, porque mi preparación académica no es directamente relacionada con la tecnología, sino con el derecho, y es que después de allí es que yo abrazo la idea de tecnología. Claro. Mira, dame luces, dame detalles este, de este live que hiciste tan bueno. Qué interesante fue esa conversación con un señor que se llama Mark Cohen. Cohen es el apellido que nosotros lo pronunciamos aquí en castellano. ¿Y cómo llego yo a él? Bueno, debe ser que igual como te ocurre a ti, uno está suscrito a muchísimas revistas y publicaciones que te llegan por internet y una de ellas es Forbes. Forbes, date cuenta que si bien es principalmente cosas económicas y la gente que tiene dinero, etcétera, tiene unas secciones interesantes y una de ellas es Derecho y Tecnología. Y el artículo que me llega de este autor es sobre por qué los abogados y el derecho es tan reacio a asumir la tecnología. Y bueno, me lo leí, me gustó mucho el artículo y por supuesto ahí estaba el link de él y le escribí. Entonces, qué interesante porque a los 10 minutos, a la media hora me responde, hola Roberto, ¿cómo estás? Entonces, esa inmediatez, por supuesto, llama la atención. Le envié algunos de los programas que tenemos, le escribí y se mostró bastante emocionado que yo lo invitara a conversar y se dio esta conversación. Pero lo bueno de la conversación es que él es una persona que es de Nueva York, pero vivió mucho tiempo en Florida, entonces sabe que allí mucha gente habla español y empezamos a hablar de la manera así como hacemos tú y yo, tan emocionados con la parte de tecnología, y él era litigante, o su primera fase, digamos, era de litigio, y decía lo importante que es la ciencia de los datos para la resolución de casos. Y explicaba un caso interesante que era lo que llaman una class action. Una class action son demandas colectivas por unos daños causados a unas construcciones, a unas urbanizaciones, por el paso del huracán Andrews. Y entonces él decía, bueno, pero es que tú no puedes simplemente basarte en que pasó un huracán y se dañó la estructura de estos edificios, porque mira la urbanización de al lado, que no le pasó absolutamente nada. Eso significa de que había algunas fallas estructurales de cómo se construyó esa urbanización. Y eso fue, y llegaron a esa conclusión en base a los datos científicos que te recogen este nuevo tipo de tecnología, velocidad del viento, cómo fue construida la casa, y ganaron ese juicio. Entonces ahí la conversación nuestra se fue en base a la importancia del estudio de la ciencia de datos aplicada a las pruebas en un procedimiento judicial. Imagínate qué interesante eso, ¿no? No, increíble, eso se conoce como Big Data, ¿no? Pero fíjate que va mucho más allá, fíjate el tema por ejemplo, el uso de Big Data con los huracanes ha facilitado que las empresas eléctricas a la hora de llegar a un huracán y el estudio que tienen de una gran cantidad de años sobre el comportamiento de huracanes, saben qué zona va a afectar y ahora mandan específicamente las cuadrillas a donde va a haber una situación. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿se está aceptando la tecnología como herramienta, como prueba? Sí, sí, date cuenta que
volvemos a que hay ciertos sectores a lo mejor que pueden ser un poco reacios, por supuesto, porque lo ven como si fuese algo mágico, ¿no? Mira, vale, ¿cómo es eso? Que entonces tú me puedes cambiar una fotografía, porque date cuenta cómo tú puedes cortar, pegar y pones una fotografía. Pero es que la fotografía la estamos viendo como la representación final del archivo. El archivo, ese es el que es digital, no la representación final que es la que tú estás viendo. Entonces, esa es una de las luchas que ya yo tengo porque es un tema incluso hasta más que tecnológico, cultural. ¿Cómo agarramos cómo entendemos la tecnología? Si yo agarro y te enseño una fotografía impresa en la cual tengo mi cuerpo y tu cara, porque a lo mejor alguien cortó ese pedacito, ese no es el archivo. El archivo real es el digital. Y el digital hay formas de saber si fue alterado o no. Por supuesto, dependiendo de la complejidad, tú necesitarás más expertos para ver si se cambió la fecha de modificación, los píxeles, etcétera. Pero lo que pasa es que tenemos que estar acostumbrados mentalmente de cómo cambia. Roberto, eso sería el área forense específicamente, ¿no? Sí, la parte de lo que es la experticia, ¿no? La parte forense, la parte de experticia. Y ahí viene también de cómo el abogado, o digamos las partes en general, porque no solamente son los abogados, sino también el mismo juez, debe saber cómo digamos, se confecciona y se crea un archivo. Ejemplo, esto que tú y yo estamos haciendo. Esto es una conversación netamente grabada en digital y eso va a un archivo. Por supuesto, tú lo puedes editar, etcétera, pero a lo mejor alguna persona va a decir, bueno, eso estaba modificado, ya va, lo que tú hiciste fue a lo mejor quitaste un contexto, pero no hay duda de que sea mi voz y no hay duda de que lo que yo manifieste aquí va a ser mi declaración, ¿no? Y los efectos jurídicos que yo tenga. O sea, hay que aproximarse con un pensamiento cultural incluso distinto. Claro, pero estás tocando un tema, estamos conversando con Roberto Honk, abogado, sobre el tema de la justicia y la tecnología. Pero, Roberto, has tocado un tema que me parece muy sensible. Si yo edito un audio y lo presento como prueba y empiezo a cambiar el concepto, estoy falseando una prueba, ¿no? Depende, porque ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo siguiente. Tu partida de nacimiento está inserta en un libro, en un expediente, ¿verdad? Sí. Y más cuando uno venía en esa época que lo ponían a mano. Cuando tú estás sacando copia y el extracto de ese pedacito, estás alterando el libro original, porque era el original, era el libro, era el tomo completo, ¿o no? No, no lo estoy alterando. Entonces, esa sección, tú vas a tener que poner, por supuesto, la garantía que te da de que tú pongas el archivo de voz completo, es que no te hagan lo que llaman en inglés el cherry picking. Bueno, yo agarré un pedacito de la declaración, más este pedacito del documento. Entonces, eso lo que importa es que tú tengas el mayor número de datos en el expediente. Otra de las luchas, incluso hasta personales mías, con el pensamiento de la prueba, hay un principio general que es, si no está en el expediente, no está en el mundo. Es decir, que no puedes decidir sin él. Y por eso es que tú ves que muchos de los juicios se convierten en zancadillas, en el sentido de que, bueno, este documento no está certificado, a este le falta el sellito, a este venció, porque te ponen unas cosas locas de que, bueno, no tiene la validez de 6 meses el documento. Mientras que cuando tienes más información, mejor calidad tiene la decisión. Entonces, esa aproximación al juicio y con estos fenómenos de Big Data es mientras más información posible. Pero esa información, ¿cómo hacemos? Tampoco van a ser millones de páginas. Y es lo que viene la Big Data. Toda la información está allí y tú la vas sacando a medida de que sea esencial para la toma de la decisión. Claro. Es ahí donde entonces los abogados deberíamos asistirnos con científicos de datos, que son cosas interesantes. Claro, pero ¿cómo modificas tú un tribunal, un juez que tiene muchos años trabajando de una manera para inducirlo ahora a las nuevas tecnologías? Hay que hacerlo, porque si no, te imaginas que estuviéramos todavía con la maquinita de escribir o la parte digital. Es una realidad. Bueno, entonces no usemos energía eléctrica, entonces no usemos la fotografía, entonces tengámonos, o sea, es una aproximación como en todas las áreas posibles.
La medicina, ¿cómo convencemos entonces a un médico que puedes medirle la concentración de oxígeno? ¿Cómo convencemos a un ingeniero de que podemos hacer mejores cálculos? El derecho no es una rama que esté al margen de ninguna otra rama del conocimiento. Tenemos que hacerlo. Pero tú sabes que la resistencia al cambio existe, ¿no? La resistencia al cambio existe y así ha existido desde la religión, la ingeniería, la medicina y el derecho tiene una finalidad, que es evitar controversias y que la relación social sea lo más fluida posible. Si no entendemos de que el derecho es un instrumento para el mejor comportamiento social y no pueden convertirse en un fin en sí mismo, entonces, bueno, vamos a vivir todavía en eras atrasadas, socialmente, no solamente en la parte de tecnología. Roberto, ¿y cómo hacemos? Vamos a hacer una campaña, vamos a hacer, no sé, unos cursos, ¿qué opinas? Bueno, en esa misma línea está este tipo de conversaciones que yo estoy haciendo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, una noticia muy, digamos, venezolana, el hecho de que salió una decisión que señalaba de que, bueno, la formalización del escrito de casación en el Tribunal Supremo de Justicia lo puedes presentar por PDF y lo mandas a la dirección de la Secretaría. Pero entonces después te dicen, pero es que después tienes que imprimirlo y entregarlo. Bueno, entonces significa que tenemos la formalización de la formalización. No hemos terminado de entender ya lo que es el expediente digital. Yo he participado, por supuesto, me ven primero como si esto fuese magia, como si esto fuese una entelequia, pero eso es lo que estamos haciendo, una campaña de digitalización del pensamiento, un pensamiento de la cultura digital. Roberto, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo hacen contacto contigo? Mira, en las redes sociales, en Instagram principalmente, por RJunC, que es Roberto Jun Cavalieri, y buscas Cultura Jurídica, CIP Cultura Jurídica. De allí tienes acceso a todos nuestros trabajos y en YouTube tenemos muchísimos trabajos publicados. Pones Cultura Jurídica ORG y ahí llega la gran cantidad de listas de videos y entrevistas que hemos tenido. Yo quiero recomendar la página de culturajurídica.org porque definitivamente se aprende, se aprende. Y allí también aparecen cuando van a ver estos live que está haciendo Roberto que son para sacarse el sombrero. ¿Cierto? Así es, y te digo que ha tenido gran acogida, incluso hay unos que están en inglés, porque ya la ventaja es que con este mundo globalizado que tenemos, de que tú puedes leer, como te estoy diciendo, actores y autores de afuera, se han mostrado muy interesados en la manera como nosotros nos aproximamos al pensamiento de la transformación digital aplicado al derecho. Mira, Roberto, quiero hacerte la invitación para el próximo fin de semana para que volvamos a seguir conversando sobre este tema. Esto un poquito más allá sobre qué hacer, cómo introducir la tecnología en la justicia en general. Gracias, Cuenta con Roberto. ello, cuenta con ello. Chao, Edgar. Un gran saludo, hermano.